Muy buenos días. Muchísimas gracias por su participación. Unity Willis Tower Watson le da la más cordial bienvenida a nuestro webinar ¿Podemos prevenir el cáncer? Muchas gracias. Pónganse cómodos. Empezamos en 3 minutos. Muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan de los distintos países de Centroamérica. Para Unity Willis Tower Watson es un verdadero gusto compartir este nuevo webinar denominado ¿Podemos prevenir el cáncer? Tomemos decisiones saludables, mismo que forma parte del programa de eventos sobre bienestar corporativo, basado en las 4 dimensiones de la salud, en este caso física y emocional, aprovechando este tema tan relevante en el mes de octubre. Antes de comenzar, les comento que estaremos recibiendo sus preguntas o comentarios a través del chat y se han reservado unos minutos al final de la charla para responderlas. Adicionalmente, este evento está siendo grabado y en los próximos días se les compartirá el link a todas las personas registradas. Un diagnóstico de cáncer puede afectar la salud emocional de los pacientes, las familias y los cuidadores. Los sentimientos comunes durante esta experiencia que cambia la vida incluyen ansiedad, angustia y depresión. Los roles en el hogar, la escuela y el trabajo pueden afectarse. Por este motivo, queremos conversar con ustedes sobre los factores de riesgo, así como algunas maneras de prevenir el cáncer. Para desarrollar este importante tema, hemos invitado al doctor Adrián Guillén, quien es nuestro médico consultor en Unity Willis Tower Watson. El doctor Guillén cuenta con 13 años de experiencia en el campo laboral, inicialmente en el área de seguridad social, en hospitales centrales y periféricos de Costa Rica. Ha sido médico consultor de importantes empresas dentro de la región. Además, es el fundador y director médico ad honorem de CIEM, Cuerpo Internacional de Emergencias de Costa Rica. Bienvenido, doctor. Hola, buen día Shirley, buen día a todos, qué gusto estar con ustedes el día de hoy otra vez en un webinar más hablando un poquito de temas de salud que realmente nunca pasan de moda y más que estar esperando una fecha conmemorativa acerca de un tema como el cáncer, creo que es importantísimo todos los días conversar acerca de un tema de salud, ya sea no solamente por este tipo de medios, sino en nuestra familia, con nuestros amigos, porque siempre he pensado que el paciente o la persona que conoce acerca de sus temas de salud o de los temas de salud es un paciente, es una persona que se va a cuidar todavía más porque sabe lo que se expone. Entonces el día de hoy, como bien lo decía Shirley, el chat está abierto para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Yo encantadísimo de que ustedes lo hagan. De verdad que me encantaría, me gustaría que ustedes participen activamente por ahí para enriquecer la charla y que no sea solamente un monólogo o un conversatorio entre Shirley y yo y poder desarrollar un poquito más este tema. Como siempre les digo, para mí es importante conocer
¿qué saben ustedes acerca del cáncer? Entonces, esta pregunta que le voy a hacer a Shirley, me encantaría que ustedes también la respondan ahí en el chat. Entonces, Shirley, más bien dime vos, para ir rompiendo un poquito el hielo, ¿qué sabes vos acerca del cáncer? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te hace sentir cuando escuchas la palabra cáncer? Porque definitivamente es un tema que vos bien lo decías, es un estigma social, es un estigma emocional que cuando lo oímos, a la gran mayoría de gente se nos para el pelo, los que todavía tenemos. Uy, doctor, qué difícil, ¿verdad? Realmente lo hemos vivido muy de cerca, muchas veces con personas queridas, familiares, amistades, ¿verdad? Y realmente a veces, como decía antes, provoca ansiedad, ese temor, ¿verdad? Inclusive se llega a pensar hasta en la muerte, lamentablemente, ¿verdad? Somos extremistas. Y sobre lo que usted pregunta, doctor, que qué conozco, tal vez le puedo mencionar que he escuchado que todos tenemos, por decirlo así, un saquito donde se almacena información de los diferentes tipos de cáncer que existen y que depende del histórico familiar y como uno viva, ¿verdad? Su estilo de vida puede activarse. Pero yo quisiera que usted me comente si esto es cierto y si realmente, como lo coloca en el título, el cáncer se puede prevenir. Es bien interesante la pregunta que me haces y te has instruido en el tema porque es muy poco conocido. Realmente sí, antes de hablar de prevención, me gustaría hablar de ese saquito que dices vos que se llama protooncogen. El protooncogen es, digamos que una bolsa, como bien lo dices, un saco en el que es más, vamos a explicar más bien la etimología de la palabra. Proto significa como latente, como durmiendo. Onco, pues evidentemente cáncer. Y gen, pues de los genes, de lo que estamos constituidos internamente, de nuestra herencia. Entonces, este protooncogen es un gen que está ahí dormido, que hace algunos años mantuvieron la teoría y creo que todavía está muy vigente, nada más que no hay estudios que lo apoyen a desarrollarse tan rápido porque es apenas una teoría que cobró mucha fuerza y aún está presente, que es un gen que está latente, que tiene toda la información de todos los tipos de cáncer que pueden existir en nuestras vidas. Pero todos, imagínese usted una cajita donde usted tiene cáncer de seno, cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer de piel, cáncer de ojo, cáncer de todo lo que se le ocurra. Y en dependencia de los factores externos que van a funcionar como un factor gatillo, se va a manifestar, pero más que eso, se va a manifestar en dependencia de qué tanto tiene carga genética usted. Por ejemplo, hemos escuchado muchísimas veces que hay familias que tienen mucha tendencia al cáncer de pulmón o al cáncer gástrico. Aquí en Costa Rica, por la provincia de Cartago, hace muchos años, había una posibilidad muy alta de desarrollar por área geográfica y por algunos factores culturales también el cáncer de gástrico. Inclusive por eso mismo en Cartago se encuentra el Centro Nacional de Investigación contra el Cáncer. Hay familias que tienen propensión a cáncer de piel o personas como por ejemplo yo, que soy tan blanco, pues definitivamente el cáncer de piel. Ahora bien, ¿de qué depende? Bueno, depende de esa carga genética y depende de los factores externos a los que yo me exponga que ese protooncogen se vaya a manifestar, ¿ok? Entonces, puede ser. Voy a poner un ejemplo muy simple, muy simplista. Puede ser que yo tenga un 80% de posibilidad, toco madera, de desarrollar cáncer de piel, pero también tengo un 5% de desarrollar cáncer de hígado, que valga la pena decirlo, el cáncer de hígado es de los que tienen una tasa de mortalidad y de más alta y de peor pronóstico, ¿ok? Pero por factores externos, ¿verdad? Que la alimentación o radiación a la que me exponga o productos químicos en los que yo esté también expuesto, pues voy a desarrollar más fácilmente el cáncer de hígado que el cáncer de piel al que tengo una posibilidad muy alta, porque puede ser que yo al saber eso, que tengo una posibilidad muy alta de cáncer de piel, me cuide muchísimo utilizando el bloqueador solar, no exponiéndome al sol, evitando ir a la playa, qué sé yo.
pero no sabía cómo me estaba constituido mi hígado, entonces no estaba cuidándome ni en alimentación ni en otros tipos de cosas. Entonces, ese gatillo detonante es muy importante a la par de la herencia. No sé si me voy explicando, por favor, de verdad. Ojalá me puedan hacer las preguntas por ahí para poder ir dándole una forma un poco más redonda a todo este asunto. Entonces, eso es básicamente el oncogen. Es como una semillita potencialmente con todos los cánceres y depende de nuestra herencia y depende de los factores ambientales o externos, como usted quiera decirlo, que a los que nos exponemos, que se va a manifestar el cáncer. Entonces, la pregunta que vos me hiciste, la voy a responder ahorita. ¿Se puede prevenir? Pues sí y no. La verdad es esa. Yo puedo prevenir el momento hace poco estaba también escuchando que la frase es el momentum está de moda. Entonces, el momentum en el que se manifiesta el cáncer, de pronto sí se puede prevenir. ¿Cómo se previene? Pues definitivamente lo primero es conociendo mi constitución genética, o sea, conociendo a mi familia, conociendo por lo menos hasta tercera generación hacia atrás, esos serían abuelos, por ambos ramas, ¿verdad? Porque aquí, dependiendo del tipo de cáncer, pues pesa más una rama que la otra, pero como estamos hablando de cáncer en general, vamos a hablar de las dos ramas en común. Tenemos que ir averiguando eso. Y segundo, conociendo ya esa parte, evitar factores de riesgo que pueden desarrollar ese tipo de cáncer que está presente en mí por mi constitución genética, ¿ok? A partir de ahí, bueno, vamos a ver. Digamos que yo soy una persona que no tiene antecedente familiar absolutamente de ningún tipo de cáncer, que les voy a ser sincero, por lo menos de los estadísticas que se manifiestan aquí en Latinoamérica, es muy poco posible que nosotros, que no tengamos ni siquiera una posibilidad de cáncer. Pero bueno, está bien. ¿Qué tenemos que hacer para prevenirlo? Tal vez ir un poco más allá. Bueno, el chequeo general, el chequeo anual que todos nos hacemos, siempre tiene que hacerse para un tema meramente de prevención, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a ver nuestro estado metabólico, que casi siempre es lo que estamos revisando, sino que también vamos a lograr ver algunos tipos de células o algunos tipos de manifestaciones físicas, por ejemplo, con el ultrasonido, que pueden darse una idea a que existe algún proceso maligno dentro de nosotros. Entonces, otra cosa a la que tenemos que tener mucho cuidado, bueno, hablando de cáncer de hígado, que les decía que era muy peligroso, el cáncer de colon también es tremendamente malo, es de los cánceres que más factura pasan a nivel de vida. Entonces, si usted cambia su hábito higiénico de defecación, si usted va cada 2 días y de pronto va cada 5 días, y esto se repite o empieza con periodos de diarrea y estreñimiento, pues eso es algo que no es común en usted. Eso le debería de causar por lo menos la duda, la malicia indígena que decimos en Costa Rica, para ir un poco más allá y de pronto hacerse un examen específico. Me disculpo por todo lo que me suena aquí, ni modo, están en mi casa, bienvenidos. Y ir un poco más allá y hacerse tal vez una colonoscopía o una gastroscopía o algún examen dirigido a los síntomas que estoy manifestando. Eso eventualmente en el tipo de cáncer, que si yo no tengo ningún tipo de cáncer, específicamente si ya tengo algún tipo de cáncer, pues entonces sí, evidentemente todo el tema de alimentación y vacunas, etcétera, todo eso influye positivamente en la prevención. Yo sé que me extiendo muchas veces en las respuestas porque quisiera hablar de muchas cosas más, pero el tiempo también nos gana. Shirley. Doctor, muchas gracias por toda la explicación. Entonces vamos a ver si le capté apropiadamente. Acorde a lo que usted menciona, puede ser que entonces haya una tendencia a que el cáncer se desarrolle dependiendo de la industria en la que trabajemos. Sí, No por sé, ¿y supuesto. cuáles factores de riesgo existen? No sé si me lo pudiera aclarar. Sí, por supuesto. A ver, existen factores de riesgo que son muy comunes o son comunes a toda la población. Les mencionaba el tema aquí en Costa Rica de Cartago, que había o se había detectado una alta incidencia en cáncer gástrico. Empezaron a investigar un poquito y pensaron de inicio que tenía que ver con un tema endémico, porque Costa Rica cuando empezó a fundarse, cuando empezó, no voy a decir que los
los españolitos nos descubrieron, sino que nos encontraron. Los mismos inditos, cuando formaron las famosas, estas poblaciones mestizas, que se unía el aborigen con el español, entonces eran geográficamente sitios muy cerrados que no tenían la posibilidad de ir a otros sitios. Entonces la misma población empezaba a revolverse, y primos con tíos, y abuelos con hermanos, y todo el asunto, y eso eventualmente provocó que los genes empezaran a mutar, provocando un alto riesgo del cáncer gástrico. Esa era una de las teorías. Otra de las teorías, y que, insisto, son teorías, no están completamente verificadas, es que allá en Cartago se siembra mucha papa. De hecho, aquí en Costa Rica les decimos a los cartagos paperos, ¿ok? En la industria de la papa, los químicos que se utilizan para la misma producción, pues estaban ligados directamente al desarrollo de cáncer gástrico. Entonces, en Limón, me parece también que ahí había una alta posibilidad de desarrollo de cáncer de testículo en varones, evidentemente, porque ahí con las plantaciones de banano y todo lo demás que se desarrolla en la zona, los productos que se fumigaban con avionetas, y las pobres muchachos estaban ahí abajo, no tenían ninguna protección, los químicos se absorbían en piel, y digo se absorbían porque ya eso ya no está pasando, y se hizo un link, un match entre el cáncer de testículo y las sustancias que estaban tirando para la fertilización y la producción del banano. Personas que trabajan con radiación definitivamente también. Entonces sí, depende mucho de en qué ambiente yo me desarrolle, pero insisto, depende muchísimo también del grado o la cantidad, del porcentaje de herencia que yo tenga en mis genes. Obviamente, si yo no tengo ninguna herencia y me expongo a todos estos factores cancerígenos o carcinogénicos, pues voy a tener una incidencia bastante alta. Evidentemente también la alimentación influye muchísimo. Entre más comida procesada, por no hablar de marcas y no hablar de absolutamente nada, para no meterme en enredos, entre más comida procesada consumamos, más posibilidad de generar un cáncer. Por ahí habían hablado antes del amarillo no sé qué y del rojo tal, con unos números los especificaban. Luego hablaban también de un preservante, no me acuerdo exactamente el nombre, en embutidos y en algunos productos que habían por ahí. Entonces, definitivamente sí, el ambiente influye mucho. El vivir en una ciudad muy contaminada también influye sobre el desarrollo de algunos tipos de cáncer de pulmón, inclusive sobre cáncer de piel. Entonces, la prevención o los factores de riesgo van muy ligados de dónde estoy, a qué me dedico, en qué estoy en contacto, y definitivamente, disculpen que se los insista tanto con la herencia. Por eso es que es tan importante conocer con qué ladrillos estoy hecho, para saber cómo puedo prevenir lo que eventualmente tengo más posibilidad de que se desarrolle en mí. Las demás cosas, pues no voy a tener tanto el control, pero sí voy a tener el control de con lo que me alimento, sí voy a tener el control a lo que me expongo, aunque sea en menor medida, pero también vamos a tener algún grado de control sobre ese tipo de situaciones. Entonces, nuevamente, ¿es prevenible? Depende, depende. ¿Existen factores de riesgo? Sí, puntuales para los tipos de cáncer, pero en general, más o menos es lo que les acabo de comentar. Doctor, muchas gracias. Entonces quiere decir que aparte de que debemos conocer de forma proactiva, ¿verdad? Muy importante nuestras herencias, también factores como usted los tiene ahí en su filmina, sobrepeso, fumar, antecedentes familiares, la parte de exposición. Sí, correcto, correcto, Shirley. Todo lo que dices es así. Inclusive a mí me llama mucho la atención situaciones que a veces me pasan en consulta. Los cuento rápidamente como una anécdota simpática. Cuando uno conversa con las personas, yo creo que a usted se le han hecho esas preguntas. Este, eh, ¿Usted de qué padece Entonces, en su familia? quisiera
Bueno, estamos teniendo un pequeño inconveniente técnico, pero no importa, vamos a seguir conversando. La verdad que este tema se vuelve muy interesante y no se puede terminar de hablar de absolutamente de nada. Entonces, se vuelve un tema interminable. Les comentaba que, por lo menos en la manera de anécdota, muchas veces uno le pregunta al paciente, mira, ¿y usted padece alguna enfermedad? No, para nada. ¿En serio? Ah, qué bueno. ¿Y usted padece, está tomando algún tratamiento? Sí, claro. Enalapril y tomo metformina y también tomo lovastatina y bueno, ¿y por qué toma todo eso? Ah, porque yo soy diabética y soy hipertenso y tengo problemas de colesterol y eso no son enfermedades. Ah, no, eso es por viejera. Así me responden. Y en muchas ocasiones también, cuando uno les pregunta, ¿y en su familia hay cáncer? No, ¿en serio? Sí, nadie. No, en serio, sí, qué maravilla. ¿Y su abuelo nunca tuvo ninguna enfermedad? Sí, vieras que mi abuelo falleció de un tumor en la cabeza. Caramba, pero ¿y eso? No era parte de la misma parte genética que le estoy preguntando. Entonces, por eso es que es muy importante, eh, es muy importante este, conocer nuestra familia y conocer qué son enfermedades, no romper, no tener esa capacidad de obviar o de pasar por buenas algunas situaciones que no son malas. Recuerden que siempre también les digo a mis pacientes, una cosa es normalidad y otra cosa es frecuencia. ¿Es normal que a usted le duele la cabeza? No. ¿Es frecuente que le duele la cabeza? Tal vez, pero que aunque sea frecuente, no es normal. Esos son síntomas que también deberíamos de tener en cuenta a la hora de ser un poquito maliciosos. Shirley, yo no sé si en todo esto que dije respondí Muchas algo por gracias, lo que doctor. me estabas preguntando. Sí, muy amable. Discúlpeme ahí que parece que se me pegó un poquitito cuando estaba conversando. No hay Me queda problema. súper claro. Más que todo, lo importante es, como usted lo decía, no podemos dar la certeza de que se pueda prevenir, pero sí podemos reducir el riesgo. Si nos comenta Exacto. un poquitito cuáles son esas prácticas o recomendaciones. Bueno, básicamente las hemos conversado a manera de interlínea en todo lo que hemos mencionado ahorita. Definitivamente el tema de la alimentación es fundamental y tal vez aquí me voy a meter en camisa de 11 varas, pero la industria alimenticia no está para alimentarnos. La industria alimenticia está para ganar dinero. Eso es así, ¿ok? Entonces, yo no sé si a usted le ha pasado, ya las naranjas no tienen aquel sabor que tenían antes, por lo menos cuando uno era carajillo, este, tan intenso, tan acidito, de ese dulce ácido tan sabroso que tenían. Ahora son como pascas, como sin sabor. El banano ocurre lo mismo. Antes los bananitos eran pequeñitos y ahora son una cosa enorme, pero que no tienen sabor. Los tomates exactamente iguales. Antes se veían feos y ahora hasta que brillan, pero no saben igual. Un tema que cuando estábamos preparando todo ese tema del webinar, les comentaba que les pareció bastante interesante fue una situación que viví con mi abuelo, que en paz descanse. Él siempre fue una persona de campo, súper sana, falleció de 102 años y se murió de viejito, ni siquiera es que estaba enfermo de nada. Conforme llegó a los 90 y pico de años, nos dimos cuenta que empezaba a desarrollar una alergia al tomate. Vean qué curioso, una alergia al tomate. Él no podía y le encantaba comer tomate, entonces a veces hasta se la jugaba para poder consumirlo. Empezando a leer un montón de situaciones, leí que cabía la posibilidad que no fuera específicamente al tomate, sino a la cáscara. Entonces, le dábamos tomate sin cáscara y mejoraba, pero con el tiempo era la misma situación. Posteriormente empecé a leer que realmente no era el tomate, sino que era tal vez los productos con los que cultivaban el tomate. Entonces, empezamos a darle tomate orgánico, que de orgánico pues tendrá el nombre, pero es más sano que el normal. Y pues fíjense que la alergia se le quitó. La alergia se le quitó. Entonces, definitivamente eso a mí me dio el punto de equilibrio y el punto de amacizamiento para creer lo que hoy creo de manera muy firme. La alimentación es la base, muchachos, chicos, chiquillas. La alimentación es la base. Usted puede hacer de todo. Puede hacer todo el deporte del universo, puede consumir todos los suplementos alimenticios, puede no exponerse en absolutamente ningún riesgo, pero si usted no cuida su alimentación y consume muchos productos procesados, se está disparando en los pies. Ahora, ¿qué hacer?
lastimosamente, todos los productos tienen algo que puede ser carcinógeno para nosotros porque no sabemos cómo estamos armados genéticamente. Entonces la ciencia es consumir lo menos que se pueda. Si usted puede tener en su casa una matita de chile y abonarla y cultivarla con sus propios métodos sin tener que utilizar cosas artificiales, genial, maravilloso. Si usted puede consumir más frutas y verduras de la temporada. Y digo de la temporada, porque ahora usted encuentra papaya todo el año, antes era por temporadas, y es porque ahora los químicos hacen que las plantas produzcan en todo momento. Entonces, por eso que uno siempre insiste, de la temporada, porque son los que menos químicos llevan para que salga la producción. Usted va a estar consumiendo menos productos de estos y más antioxidantes. ¿Por qué los antioxidantes se vuelven tan importantes? Porque los antioxidantes son los que van a matar los radicales libres, matarlos entre comillas, van a matar los radicales libres que son precursores también, son una mechita, una chispa que anda por ahí en nuestro cuerpo para desarrollar el cáncer. Entonces, todo proceso que usted inicie en pro de cuidar su alimentación, de evitar factores de riesgo específicamente para usted, para su familia, y que sea productor de antioxidantes, todo eso va a ir en pro de disminuir el riesgo de padecer algún tipo de cáncer, porque, insisto, estamos hablando de una manera muy general, pero supremamente general acerca del cáncer. Si eventualmente quisiéramos hablar de un cáncer en puntual, créanme, sale una charla más. Muchas gracias, Adrián, muy amable. Adrián, otro tema súper importante que es de interés es las enfermedades silenciosas. He escuchado que esto existe. ¿Me podría explicar qué tipo de enfermedad son y cómo podemos evitar que se agraven? Pues más que enfermedades son síntomas que a veces pasamos por alto. Hace un rato te mencionaba o les mencionaba, porque yo estoy haciendo como que estoy hablando nada más con vos, les mencionaba que si variamos nuestro hábito defecatorio, eso puede ser un síntoma. Puede ser un síntoma. Y a veces pensamos, ah, no, es que soy intolerante a los lácteos. Ah, no, es que a mí me dijeron que yo tenía un síndrome de colon irritable. Entonces yo no me preocupo. Bueno, les voy a contar una anécdota también simpática. Cuando yo estaba terminando la carrera, y tal vez por eso es que tengo un desbalance a pensar mal en procesos digestivos. Cuando estaba haciendo la tesis, teníamos que hacer varios temas dentro de la tesis y yo escogí dentro de una de las ramas de medicina hablar acerca del intestino irritable, de la enfermedad de CUSI, que es el colitis ulcerativa crónica idiopática, y de la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Y curiosamente me di cuenta, y eso se los comparto entre anécdota y como parte de la educación, que el síndrome de colon irritable es una patología que se utiliza mucho como un diagnóstico de cajón al no encontrar una razón ni un ser de un patrón digestivo alterado. ¿Por qué? Porque el síndrome de colon irritable es una persona que pasa de diarreas a periodos de normalidad y periodos de estreñimiento y otra vez normalidad y otras, y un desajuste que va variando en todas estas etapas sin ningún tipo de razón. Y existe eso, por supuesto, montones de gente les pasa. ¿Qué es lo que sucede? Que ese tipo de situaciones también están relacionadas con la colitis ulcerativa crónica idiopática y con la enfermedad de Crohn. Y curiosamente, ambas enfermedades, CUSI y Crohn, más Crohn, están relacionadas con cáncer de colon. Entonces, vean que algo tan Doctor, minúsculo como sí. qué pena que le interrumpa, pero es que tenemos bastantes preguntitas por acá en el chat y quería tal vez Maravilloso, ir maravilloso, aprovechando. Entonces, como para maravilloso. ir intercalando un poquitito, hacen una pregunta sobre las hormonas del pollo, que si tienen alguna relación con el tema de desarrollo del cáncer, ¿verdad? Que a veces es bastante común. Muchachos, ustedes me hacen hablar de cosas que yo creo que en la de menos voy a aparecer o me van a desaparecer y me van a encontrar en una bolsa negra en algún lugar. Sí, lastimosamente lo que les decía de la industria alimenticia es un problema. O sea, la industria alimenticia no está para alimentarnos, está para ganar dinero. Y lastimosamente, y aquí es donde me pueden meter algunos problemas, me puedo meter en algunos problemas, la industria alimenticia también está muy de la mano, así,
con la industria farmacéutica. Todas las cosas que le ponen específicamente a los pollos para crecer, para que se hagan saludables y grandotes y los puedan vender, son carcinógenos, muchachos, muchachas. O sea, es que es algo que no se puede tapar con un dedo. No es lo mismo. Voy a ver, como yo sé que ahorita estamos en toda la región, voy a utilizar tal vez un costarriqueñismo. Ustedes me dirán, porfa, si me lo comprenden. No es lo mismo comprar un pollo de granja que un pollo de patio. No es lo mismo. No tiene el mismo sabor, no tiene la misma carne, no tienen el mismo tamaño. Si usted va a una granja avícola y pregunta por los pollos de 4 meses, que son los que ya se matan para la industria, son animales que te están pesando, bueno, no sé, no voy a decir una cantidad porque desconozco, pero son grandes, ¿ok? Y son fornidos y gordos y son orgullosos y se exponen como los grandes animales, ¿cierto? Cómprese un pollito en el mercado, lléveselo para la casa, no le meta más que comida de casa. Y luego compárelo a los 3 o 4 meses, ¿cómo está? Es una cosa raquítica con apenas plumas y es hueso y pellejo. ¿Por qué? Porque usted no le está metiendo hormonas, porque no le está metiendo químicos para que se haga grande. Y todo eso en su organismo, por más que el animal esté muerto, por más que el animal esté cocinado, pasa a su organismo y en algún momento le va a afectar. Hay una relación específica de este tipo de hormonas con el cáncer de seno. Entonces, por ahí se las dejo. Gracias, Adrián. Muy amable. Por acá también hacen una pregunta que me parece que es bastante común. Si el brillo y las radiaciones de los monitores de las pantallas influyen en el cáncer de la piel. No, específicamente bueno, hay una teoría que anda por ahí que eventualmente sí pueda causar algo, pero es que realmente no es una radiación tan importante como para que me pueda dañar. Lo que sí está demostrado, yo sé que es otro tema, pero ahí valga la pena mencionarlo. Lo que sí está demostrado es que la famosísima luz azul de los monitores y de las pantallas puede tener un efecto negativo sobre nuestro nervio óptico y sobre la retina. Entonces, hay que tener precaución sobre eso y no solamente utilizar aquellas protectores de pantalla. Yo no recuerdo cómo era que se llamaban, o pantallas de pantalla, no sé, suena tonto, pero no se me ocurre otro nombre para decirle, para disminuir la exposición de nuestra vista a la luz azul. Inclusive hay lentes que son específicos para controlar la exposición a nuestra vista de la luz azul de los monitores y aparatos de estos que ahora son tan comunes. No se vio, ahí está. Entonces, depende mucho. No hay una respuesta concisa de eso, pero sí con respecto a la luz azul. Gracias, Adrián. También hacen la pregunta sobre la vacuna contra la hepatitis D, que si se puede poner o si solamente hay que hacerse exámenes o si tiene que ser recetada por un médico, si esto funciona. Vacunas. Qué torta. Otro tema complicadísimo. Vacuna es vacuna. La vacuna hay que colocarla por prevención. La vacuna no es un tema de que si me pongo esto no me va a dar, ¿ok? Eso hay que primero quitarlo de la mesa. Las vacunas no sirven para eliminar una enfermedad. Lo que sirve es para tener más defensas en contra de esa enfermedad y que si me toca, me dé bien, me dé favorable, como decían las abuelas. Entonces, las vacunas de la hepatitis hay que ponerla. Perfecto, Adrián. Otra preguntita que nos hacen por acá y agradecerles porque de verdad está bastante movido este chat. Es un tema muy importante. ¿Cuáles exámenes debo hacerme y con qué periodicidad? A ver, depende de la edad, depende de su genética, depende de lo que se dedique y depende de las comorbilidades enfermedades que usted ya tenga. Pero, en general, yo pensaría que mínimo, de manera anual en una persona adulta sana, debería de hacerse un hemograma completo, pensando en cáncer, ¿verdad? Pensando específicamente en cáncer, un hemograma completo, un ultrasonido de abdomen, una placa de tórax, mínimo, anual. De la placa tórax, de la radiografía de tórax, no hay que abusar porque es radiación. De hecho, la mejor radiografía es la que no se utiliza. Tenemos la costumbre de que si nos duele la cabeza, radiografía. Nos golpeamos el codo, radiografía. Y eso no está bien, porque la radiación está relacionada en varones con cáncer de testículo y en mujeres en cáncer de ovario, que al final son cáncer de igual cosa, ¿verdad? Las gónadas. Entonces,
Hay que tener cuidado con eso, pero mínimo eso. Ya directamente, ¿qué me toca? Para eso hay que consultar al médico y no hacerse, disculpen lo que les voy a decir, pero es que yo soy muy dicharachero, no hacerse las cosas a la tonta y loca, porque normalmente gastamos más dinero y de pronto nos exponemos a situaciones que no son. Una vez me pasó, para una anécdota rápida también, yo sé que ya nos está ganando el tiempo, que una señora le dolía el brazo. Le mandaron a hacer una radiografía y me enseña la radiografía y me dice, doctor, ¿cómo se ve el brazo? No tengo idea. ¿Cómo que no tiene idea? ¿No? Pero es que si a mí me dijeron que tenía que hacerme la radiografía. ¿Quién se lo dijo? Ah, mi yerno, que no sé. Ah, ¿su yerno qué es? Ah, no, él trabaja ahí en la pulpería. ¿En serio? ¿Por qué? Es que yo no le puedo decir nada de esta radiografía porque usted me está diciendo que lo que le duele es el brazo y eso es una radiografía de tórax. Entonces hay que ir a hacerse los exámenes puntuales que nuestro médico nos dice, específicamente para lo que necesitamos. Muchas gracias, Adrián. Otras preguntitas que están por acá es que si son las células de nuestro cuerpo que se atacan entre células malas y células buenas. Eso ya sería el proceso de posmutación, porque el cáncer definitivamente son células malas, células que han mutado y empiezan a atacar a nuestras células buenas. Pero también nosotros tenemos células que tienen que ir, y eso es todo un asunto. Tal vez un día podemos hablar del famoso sistema de histocompatibilidad, que es supremamente interesante, es cómo funcionan nuestras defensas, y yo siempre lo veo como, yo creo que fue por causa del montón de fábulas que vi de chiquillo, y yo me imagino una película, y así es como yo lo entiendo, pero de eso no vamos a hablar, estoy tirando ideas a lo loco. Vamos a ver, las células buenas de nuestro organismo van a pelear a favor de nosotros, en contra de esas células que están mutadas. Eso que vos estás diciendo, que nos están haciendo la pregunta, es el proceso de defensa ante el cáncer o ante cualquier enfermedad, pero no sé específicamente qué razón tiene de fondo esa pregunta para poder darle una respuesta un poco más concreta. Gracias, doctor. Por acá hacen una pregunta que si un ultrasonido puede suplantar lo que es la mamografía y que cada cuánto debería hacerse una mamografía. ¿Que cuál de las Ok, dos es mejor? sí y no. Más bien son complementarios, pero depende mucho de la edad de la paciente. Porque hace algunos años decían, 40 años, mujer, ¡pum! Mamografía, sí o sí, antes de los 40 años, nunca, a menos de que tenga un factor de riesgo específico. Perdón. ¿Por qué? Porque la mamografía es radiación, igual que las placas, ¿ok? Y es radiación que va muy dirigida al seno y eso es un problema tanto para el seno como para los ovarios. Ultrasonido antes de los 40 años. Después de los 40, y eso es lo que ha cambiado, porque ahora decían después de los 40, antes decía, perdón, a los 40 sí o sí hay que hacérselo. Ahora están diciendo, si usted puede esperar por lo menos a los 45, espérese, no se haga la mamografía. Inclusive por ahí estuve leyendo en el New England Journal que estaban diciendo ya, inclusive hasta de 50 años, usted ha llevado un buen control anterior con ultrasonidos y con buenos ultrasonidos. No con esos ultrasonidos que valen $10 que te lo hacen en la esquina de algún lugar. Si usted tiene un muy buen control, usted podría esperar incluso hasta los 50 años. Ya después de los 50 años, sí, es mejor hacerse la mamografía. Pero en este momento lo que rige es entre 40 y 45 años la primera mamografía, todos los años el ultrasonido y dependiendo de ese primer ultrasonido, de ese primer mamografía, ahí se va calculando la frecuencia de los posteriores. Perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces, como a modo de resumen, el cáncer no puede prevenirse al 100%, pero puede evitarse o mitigar pasar por esto. Hay factores de riesgo como la parte de genética, herencia, la comida, nuestra forma de vivir. Y también existen otras enfermedades o diagnósticos silenciosos, como usted lo menciona, y lo importante acá es conocer nuestro cuerpo, no automedicarnos ni autodiagnosticarnos, ¿verdad? A veces tendemos a buscar en Google, me duele la cabeza y ya vemos hasta que lo peor, ¿verdad? Ya fui y me hice un examen extenso, gasté dinero, ¿verdad? De parte de las preguntas también ellos realizan que si lo ideal es tener una referencia médica o si podemos proactivamente irnos a hacer un chequeo.
Esa parte me queda súper clara. Una consulta que venía por acá y que a veces tiende a hacer duda, si es lo mismo un tumor que un cáncer, ¿verdad? Porque a veces escuchamos la palabra tumor y se asimila bastante con lo que es cáncer. Sí, de hecho que es una de las cosas que tenía ahí dentro del guión mental que llevo de comentarles. Y tumor y cáncer, o la palabra tumor se ha satanizado muchísimo porque a veces en la referencia médica, yo creo que también por eso es que nosotros escribimos tan feo los médicos, porque para que nadie nos entienda lo que estamos escribiendo entre nosotros. A veces alguien intenta traducir por ahí y dice tumor y santo Dios me morí, ya no hay nada que hacer. Mejor, en vez de buscar médico, busco abogado para hacer el testamento. Y no, fíjense que es algo bien curioso, porque dentro de la jerga médica, tumor simple y sencillamente significa pelota. Y ya, ni buena ni mala, nada más pelota. Entonces, cuando nosotros escribimos en un expediente, encuentro tumoración, no quiere decir nada, voy a mandar un examen. Pero normalmente uno con el tiempo y con la experiencia y con el estudio va diciendo, mira, este tumor tiene características que pueden ser benignas o características que me dan una sospecha ahí intermedia o definitivamente tiene una característica que es mala. Entonces puedo poner tumoración con características de malignidad o con características de dudosa malignidad. Sí me van siguiendo, ¿cierto? Entonces mando un examen que me haga el descarte de si es benigno o si es maligno. Si es maligno, posteriormente hago otro examen para ya ponerle el nombre. Y entonces hablamos de los sarcomas, de los carcinomas, hablando de temas malignos. Entonces, cuando leemos una palabra que diga tumor, tumor no es nada. Tumor es una pelota y nada más. Cuando ya hablamos de cáncer o sarcoma es otra cosa, ya quiere decir que hay una enfermedad maligna, pero se sataniza mucho y es bueno y es muy prudente quitarlo de la mesa para no asustar más de la cuenta, porque ya de todas maneras, lo mencionábamos al inicio, cuando nos hablan de cáncer, ya la persona se deprime. Entonces hay que tener mucho cuidado también a la hora de hablar de ese tipo de situaciones. Muchas gracias, doctor. Otra de las consultas que mencionan por acá es cuál es el tipo de examen adecuado preventivo para detectar si hay alguna posibilidad de cáncer y que entre el cáncer de hígado y de páncreas, cuál de los dos es más agresivo y si hay algún tratamiento efectivo. Como usted lo mencionaba al principio de la charla, se tiende a pensar que son fulminantes. ¿Hay alguna forma de mejorarlos? Qué pregunta más compleja. Bueno, prevención. Ya hemos hablado muchísimo de prevención. Nada más les voy a repetir que depende mucho del tipo de cáncer es el que yo voy a utilizar un examen para descartarlo o no descartarlo. Si yo tengo un cáncer de piel, pues no me voy a hacer una gastroscopía. Si yo tengo tengo sospecha de un cáncer gástrico, pues no me voy a hacer una biopsia de la uña. Entonces va a ir muy en dependencia de lo que esté buscando. Hay generales, por supuesto. Les mencionaba el hemograma, ultrasonido de abdomen y de tórax. La radiografía de tórax como general en una persona conocida sana, ¿ok? Los demás van a ser muy puntuales de lo que esté buscando. Cáncer de hígado, cáncer de páncreas. ¿Cuál es más malo? Qué difícil, porque los dos están en el mismo escalafón. Son silenciosos, son fulminantes y cuando se detectan están en el estadio 3 o 4, que ya no hay más nada que hacer. Entonces, si yo tuviera que pensar en cuál es más malo, por experiencia, no por estadística quizá o por lecturas que he realizado, yo me inclinaría por el de páncreas, a mi criterio. Es más malo, más agresivo, con pronósticos más complejos todavía. Gracias, doctor. Por acá hacen una pregunta muy importante sobre el tema de la exposición del sol. ¿Cuáles son las horas recomendadas para llevar este sol de forma saludable? Y también algo muy común hoy en día, que son los tratamientos láser para la parte de dermatología, rejuvenecimiento, tratamiento capilar, Sí. hasta la depilación. Y esto influye en la parte de cáncer de piel. Voy a empezar a responder al revés. No, ese tipo de procedimientos no inclinan la balanza hacia ningún tipo de cáncer, porque no son radiación, son procesos láser o procesos que quitan y no son radioactivos. Número uno por ahí. Con respecto a las horas, pues eso va variando muchísimo.
Eso va variando muchísimo, porque cuando yo estaba en el colegio nos hablaban de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Luego, que había que evitar esas horas. Luego, en la universidad, ya terminando la universidad, nos decían 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero fíjense que los últimos estudios, dependiendo de la zona geográfica en donde nos ubiquemos, ya están hablando inclusive desde las 8 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde, que deberíamos de evitar esos rayos. Entonces, yo creo que cada vez más va haciéndose un tema restrictivo y cada vez más el tema del protector, más que del bronceador, se vuelve un asunto de prevención general, no independientemente si tengo o no tengo factor de riesgo para cáncer de piel. Muchas gracias, doctor. Por aquí hacen una consulta que si conocer la alcalinidad del cuerpo es importante para evitar algún tipo de cáncer, sabiendo que inician cuando las células pierden oxígeno. Eso es un tema muy New Age, que se ha puesto en boga. No hay mucha cosa que decir. El cuerpo normalmente tiene que tener un equilibrio ácido-base. Para aclarar un poquito el tema, hay cosas que son ácidas y lo contrario a ácido, alcalino, ¿ok? La escala que se usa para regular esto, para conocerlo, se llama pH. Entonces, bueno, no me voy a meter tanta en cosa técnica porque si no, no termino. Pero realmente está muy de moda pensar que consumir alimentos con tal pH o con tal otro pH, pues nos van a ayudar. Está muy tierno para decir si sí o si no. Son ideas que han surgido en medicinas alternativas que personalmente apoyo, pero no están tan desarrolladas como para recomendarlas. Entonces, hay que esperar a ver qué pasa con los años y los estudios, a ver qué arrojan. Muchas gracias, doctor. Por acá hacen una pregunta que si las antenas de telecomunicación pueden influir también en algún tipo de cáncer o dormir con el celular, que a veces nos dicen que no es recomendable. Realmente sí y no. La radiación de los teléfonos, por ejemplo, es mínima. Es mínima, mínima, mínima. Sí, está recomendado no dormir cerca del celular y todo lo demás, pero más que todo por una alteración de los patrones de sueño, de alteración en las ondas neurológicas. Y ya, no es un tema de cáncer. Hace algunos años también hablaron mucho de las antenas de las antenas de estas de telecomunicaciones, pero no, realmente no, son otro tipo de tecnología, no son radiación. Curiosamente, ay, Dios mío, muchachos, ustedes de verdad van a hacer que me metan en un problema. Curiosamente, no se habla acerca de la peligrosidad de los cables de alta tensión. Y se los voy a poner de una manera un poco práctica. Ustedes han visto los cables de alta tensión, aquellas antenonas grandotas que parecen una cruz con unas manitas. Esas antenas, usted no las ve en poblaciones abundantes. Usted las ve allá metidas en la montaña o las ve en un descampado, ¿cierto? No las ve en poblaciones cercanas. Eso es porque ese tipo de electricidad sí puede y está relacionadísimo con cáncer de cerebro. Inclusive, esto no sé si es cierto, pero me parece que tiene algún sentido. Los gobiernos, y aquí es donde posiblemente me meten en otro problema, pero bueno, los gobiernos le pagan a los propietarios de estas tierras para poner estos tipos de bases para pasar estos cables y es considerablemente bastante cantidad de dinero porque la propiedad se devalúa al tener ese tipo de antenas, precisamente por el riesgo a la salud de la población a la que se expone. Entonces, más que hablar de los celulares, yo pensaría hablar más o investigar más acerca de las antenas de los cables de alta tensión. Sería un tema más interesante. Y ojo, no me crea, ni me deje de creer, pero investigue. Muchas gracias, doctor. Nos hacen una consulta sobre qué tipo de vitaminas recomienda tomar para poder prevenir o aumentar las defensas. Mira, vitaminas. Las vitaminas son interesantísimas porque son parte de lo que les mencionaba hace un rato de los antioxidantes, ¿ok? De los antioxidantes. Entonces, toda vitamina hidrofílica
va a ser muy buena para la prevención, ¿ok? Dentro de ese tema, las vitaminas hidrofílicas son todas las del complejo B. La B1, B2, B3, B, tú a saber cuántas se puedan existir. Todas esas son buenísimas porque el cuerpo absorbe lo que necesita y bota lo que no necesita, ¿ok? No causan un efecto de acumulación. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, las lipofílicas sí pueden provocar efectos de sobredosis por acumulación de estas vitaminas en el tejido graso. La famosa vitamina C funciona. Es más que todo un tema de marketing, ¿verdad? Alrededor de todos los jugos y todo esto de naranja y bla, 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 bla. Pero realmente la vitamina C lo que es un antioxidante por excelencia. ¿Funciona para levantar las defensas? No, pero sí nos protege muchísimo por ser un antioxidante de excelencia y casi siempre lo encontramos de manera muy natural. Pero nomás nada no hay. Estás en mute, Shirley. Disculpa, muchas gracias. Nos hacen una consulta que si las pastillas anticonceptivas pueden dar fibromas y que si al no tener útero, si hay alguna probabilidad de tener algún cáncer relacionado. A ver, fibromas son tumores que normalmente son relacionados a lesiones benignas, perdón. Fibromas como tal. Están relacionados a mujeres que han tenido muchos embarazos con muchos periodos de lactancia o periodos de lactancia muy, muy extensos, que es otro temazo donde normalmente también me meto en problemas, para variar. Las hormonas anticonceptivas pueden provocar algún tipo de lesiones malignas cuando se utilizan, y nuevamente la frase que les dije hace un rato, cuando se utilizan a la tonta y loca. La mayoría de mujeres, chicas, me van a disculpar por lo que voy a decir, pero la gran mayoría de mujeres utilizan una hormona anticonceptiva porque la amiga les recomendó, porque se las vieron a la mamá o porque, como me dijeron en algún momento, me gustó tanto el comercial que las compré. Eso no se hace. Eso no se hace. Usted tiene que ir al médico para que le haga algunas preguntas, para que le haga algún examen muy sencillo físico y con eso recomendarle la pastilla anticonceptiva que más le conviene o decirle, mira, mejor no te conviene, porque existen problemas no solamente relacionados con el cáncer, sino que también relacionados con la circulación. Entonces, es todo un tema para conversar. Hormonas anticonceptivas, caray, con cuidado, como todo medicamento, con cuidado. Muchas gracias, doctor. Por acá hacen una consulta muy llamativa que si al realizarse una quimioterapia por cáncer, si es posible que este procedimiento afecte otros órganos y cómo se detecta esta afectación colateral. Santísimo Dios. Bueno, yo creo que ya no tengo más dónde refugiarme. Ustedes qué tortas son estas preguntas, pero bueno. La quimioterapia. Los oncólogos y muchas personas que se relacionan con ese tipo de temas defienden a capa y espada la quimioterapia, ¿ok? Yo soy un poco más receloso por la experiencia que he visto en pacientes y en familiares y la verdad, a mí no me gusta mucho el tema de quimioterapia porque casi siempre, y eso es un tema estadístico que ustedes lo pueden revisar, el cáncer se diagnostica en etapas tardías, ¿ok? Y en una etapa tardía, la quimioterapia lo que puede llegar a hacer es muy poco. Y lo que vamos a ganar más son efectos secundarios de la quimioterapia. Lesiones al hígado. Ojo, las quimioterapias actuales son muchísimo más seguras que las de hace 20 años, pero aún así siguen siendo químicos. Lesiones al hígado, eventualmente lesiones en cerebro, en ojos, en piel, riñones. No sé, si en algún momento, Dios no lo permita, toco madera, a mí me diagnostican un cáncer, pues yo siempre le voy a preguntar a mi médico, bueno, cuénteme, ¿en qué estadio está? ¿Estadio temprano o estadio tardío? No me diga exactamente qué, porque la verdad que, y se los digo de manera muy personal, a mí no me interesa saber en qué estadio está. Nada más dígame si es temprano o si es tardío. Si es temprano, hágame todo lo que tenga que hacer. Ábrame, sáqueme, póngame, quíteme. Mándeme todos los medicamentos. Genial.
Pero si es una etapa tardía, mándeme toda la morfina del mundo, mándeme todos los medicamentos para quitarme el dolor, pero no me ponga quimioterapia. Deme calidad de vida más que tiempo de vida. Así pienso yo. Yo creo que Muchas gracias, doctor. me encanta que hagan tantas preguntas, me encanta, pero me parece que ya estamos sobre tiempo, entonces tal vez 2, 3 preguntillas más y vamos cerrando, porque igual, las preguntas que queden por ahí nos las pueden hacer llegar y con muchísimo gusto las respondemos posteriormente. Muchas gracias, doctor. Tal vez una de las preguntas más frecuentes es, si tengo los senos grandes, ¿es recomendado que me realicen las mamografías con tanta frecuencia? Y la última, tal vez para ir cerrando, es si me realicé una mamografía y me di cuenta que estaba embarazada, si tiene algún daño o posibilidad de que mi bebé se vea afectado. Ok. Senos grandes. A ver, el gran problema de los pechos grandes, voy a hacer una comparativa tal vez un poco odiosa, ¿ok? Si yo tengo una bolsa con 10 manzanas y tengo un saco con 200 manzanas, ¿dónde existe la mayor probabilidad? Te voy a hacer la pregunta directa a vos, Shirley. ¿Dónde existe la mayor probabilidad de encontrar una manzana mala? ¿Dónde hay más? Así de sencillo. Así de sencillo. Si yo tengo un seno muy grande, existe la posibilidad mayoritariamente, pero no es grande en tamaño, sino la densidad de la glándula mamaria, ¿ok? Es muy diferente, porque puede ser que yo tenga un seno muy grande con una densidad mamaria de la glándula muy baja. Eso no implica nada. Pero si la tengo una densidad mamaria muy grande en un seno pequeño, mediano o grande, pues va a existir mayor posibilidad, ¿ok? No es el tamaño del seno, es la densidad de la glándula mamaria. Eh, ¿La mamografía me va a implicar algún problema? Pues no, realmente no. Donde sí me preocuparía es una mamografía con un embarazo. Yo me preguntaría, bueno, también hay un detalle. La muchacha preguntaba con tanta frecuencia. ¿Cuál tanta frecuencia? Porque no me está diciendo. Entonces yo le devuelvo la pregunta. Tal vez está por ahí todavía. ¿Cuál tanta frecuencia? Porque normalmente la mamografía es anual y en dependencia de los resultados se pueden hacer cada 2 o cada 3 años. Entonces realmente la radiación que se recibe en periodos así, pues es nada, ¿verdad? Obviamente la mamografía no se hace mensual, jamás de los nunca. Y en el caso de la muchacha embarazada con mamografía, primero lo que pensaría es, bueno, si la mamografía está indicada en personas mayores de 40 años, ya solamente un embarazo de más de 40 años, 43, ya es de alto riesgo. Y una mamografía, bueno, puede ser que no se hubiera dado cuenta que estaba embarazada. Bueno, y ahí me preocuparía todavía el doble, porque la radiación a la que se exponga un bebé de pocas semanas es más complicada para su desarrollo que un embarazo de ya término. Entonces, más bien, yo me preguntaría por qué hacen la pregunta. Muchas gracias, Adrián. El tiempo definitivamente pasó volando. No, Estamos ya culminando el evento. Reiteramos el agradecimiento, doctor, a usted por su valorable participación en este tema tan importante. También muchas gracias a todos por su tiempo y participación. Les recordamos que como parte de nuestros valores agregados, el doctor Guillén se encuentra a disposición de colaborarles en caso de que su empresa requiera una charla médica. Y contamos con un menú ya preestablecido de temas médicos que los puede coordinar a través de su ejecutivo, reforzando los valores de nuestra organización. Le invitamos a seguirnos en LinkedIn, donde estaremos compartiendo información actualizada de los siguientes eventos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Prontamente, muy probablemente la próxima semana, se les estará haciendo llegar el link con la grabación a las personas que pudieron registrarse. Muy amables, que tengan excelente día. Chao, chao. Que tengan buena tarde. Buen día. Chao. Buen día, damos por terminada la sesión. Muchas gracias y que tengan un excelente día.